que pueden ser susceptibles de ser sustituidos en todo momento por la Asamblea, ¿no? Entonces ahí tenemos a veces las interpelaciones que le hacen a los ministros y la fuerte presión para poder ser sustituidos. Segundo, el bicameralismo. Entonces, esa significación de la jefatura del Estado, por supuesto, aquí está y se presenta el derecho de disolución a cargo del Ejecutivo. Son también, digamos, elementos superfluos, es decir, no necesarios en la vida de este tipo de gobierno. Tercero, en relación a lo mismo, hay un autor que es bastante reconocido dentro de la doctrina de la ciencia política, como es Bourdieu, donde él dice que resulta conveniente distinguir entre aquel que es producto de un genuino proyecto político, como el que existía, por ejemplo, en la Constitución francesa, estamos hablando de 1789, 1793, y las asambleas constituyentes que se dieron en ese momento, en esa época, en ese siglo en Francia. Pero también hay una referencia a una práctica suiza, con algunos matices, pero prácticamente parecido a lo que se hizo en Francia, ¿no? Entonces aquí vemos que el resultado es pues un proceso de degeneración que se produjo en ese parlamentarismo de tipo clásico. Pero aquí hay dos elementos más que como antecedentes, que como historia podemos mencionar respecto de este gobierno convencional. Eh, Sería un cuarto aspecto que en ambos casos puede predicarse la precariedad de su existencia, ¿no? No es una de las más pequeñas paradojas que existieron dentro de la historia democrática, ¿no? El poder constatar cómo unos gobiernos que pueden surgir, ¿no?, de forma, digamos así, democrática inicialmente, acaban dando un paso por razón de su inestabilidad, ¿no?, a gobiernos de tipo de dictadura. Entonces, como se darán cuenta, un gobierno democrático luego puede degenerar en un gobierno autoritario, totalitario, de dictadura. O sea, cada vez esto se puede profundizar más en la medida de que el ejecutivo se va haciendo de los poderes. Entonces, siempre dentro de una estructura democrática hay que estar atento a los hechos y sobre todo a la toma de decisiones que va encaminando el poder ejecutivo. Si nosotros estamos atentos siempre a las decisiones que le franquean las competencias al poder ejecutivo, poco a poco nos podemos empezar a dar cuenta que quizás está queriendo transformarse en un gobierno autoritario. Entonces, evidentemente la clase política y sobre todo la oposición es la que debe estar atento a ese tipo de situación. Y también aquí se puede mencionar un hecho bastante particular que se dio, por ejemplo, siempre siguiendo con este relato histórico, un poco para dar antecedente de esos orígenes del gobierno convencional, el modelo soviético, ¿no? Entonces, el modelo soviético intentó reproducir la fórmula de un gobierno de asamblea bajo la bandera de que todo el poder para los soviets, es decir, para la clase privilegiada, no es evidentemente una excepción, digamos, dentro de este proceso general. O sea, se metió ahí bajo esa concepción. Pero veamos ahora algunos elementos, ya un poco para ratificar este relato histórico que les hacía en torno a estos orígenes, ¿no? Por ejemplo, en 1693, recuerdan la referencia que les hacía de Bourdieu dentro de la historia constitucional francesa. Aquí vemos que fue todo un texto constitucional revolucionario, una asamblea representativa cuya única responsabilidad se plantea lógicamente ante el electorado
entiende la función de poder ejecutivo como de mera y estricta aplicación de sus dictados, nada más, ¿no? Entonces, de esa forma precisa se lo empezó a concebir en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, eso ha dado lugar, por ejemplo, a que también empezamos a visualizar después de todo un proceso de formación que puede existir en la democracia, los gobiernos de dictadura, ¿no? Y estos gobiernos de dictadura, de acuerdo al modelo autocrático, ¿no? En función a su fórmula o su forma de acción, aquí tenemos un autor representativo, como es el caso de Carl Smith, ¿no? Donde él hacía una tipología, hacía una clasificación y decía, bueno, podemos ver los modelos de dictadura comisaria por un lado y los modelos de dictadura soberana. En el primer caso, esto ha estado inspirado en la práctica republicana romana, en que la suspensión de la normalidad constitucional se justificaba en la protección extraordinaria de ella. Fíjense ustedes, ¿no? Ese proceso de manipulación que en algunos momentos se va realizando. Y en el segundo caso, simplemente son situaciones de excepción en un Estado de derecho. Entonces, en muchas de las constituciones políticas de los estados se establece eso. Por ejemplo, que en situaciones se puede aplicar como una situación de excepción dentro de un Estado de Derecho en una democracia. Por ejemplo, se puede dictar un toque de queda, ¿no? Es una situación de excepción por alguna situación especial dentro de un gobierno democrático. Y fíjense, esto se empezó ya a hacer como una especie de práctica dentro de los gobiernos de dictadura. Entonces, en ese sentido, también para hacer un comentario sobre este tipo de gobierno de dictadura, siempre pues, se ha lamentado la gran masa de información disponible sobre el estudio de determinados gobiernos de dictadura que se han dado en la historia, ¿no? Ahí está entonces el impresionante número de trabajos que se han generado, por ejemplo, en torno a lo que han sido las dictaduras fascistas, ¿no? Y se piensa, bueno, esto ha podido muy bien servir de un mayor avance, por ejemplo, para la teorización de este tipo de gobierno y para comprender todo su proceso de origen y de formación que causa, digamos, dentro de los estados democráticos, ¿no? Y empezar a hacer algunas tipologías o algunas clasificaciones de tipos especiales, ¿no? Entonces, vamos a ver de que este autor es Carl Smith, al cual estamos citando ahora, tiene una marcada propensión, digámoslo así, un poco antiliberal, ¿no? Y que sigue despertando pues el interés de muchos estudiosos del tema del poder, ¿no? Evidentemente aquí tenemos pues teorías de ambos lados, ¿no? Y en la medida que nosotros somos unos estudiosos de ese relato, digamos, histórico que se hace de las diferentes formas de gobierno, pues tenemos que tener mucho cuidado en ser bastante objetivos para poder distinguir los escritos que existen sobre los gobiernos de dictadura, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder hacer comparaciones, vamos a tener mayor objetividad y en definitiva quizás no nos vamos a dejar pues subyugar, ¿no? Por algunas formas de gobierno que precisamente no son las más democráticas, ¿no? Que precisamente no son las más participativas y las más justas que puedan existir como forma de gobierno dentro de un Estado. Ahora bien, estos gobiernos de dictadura, como le decía hace un momento, pues han merecido el estudio de muchos autores, como es el caso de Newman, ¿no? Newman hace una clasificación de dictaduras simples, de dictaduras cesaristas y de dictaduras totalitarias. Ahora, cuando estamos hablando de una dictadura simple, decimos
el gobierno se encuentra en manos de un monarca absoluto, un caudillo o una junta. Entonces, estoy colocando ahí en rojo aspectos que son o elementos que son esenciales y que caracterizan a esta forma de gobierno de dictadura. Ya vamos a tener la oportunidad en nuestras sesiones de video, y de hecho ya hemos comenzado a ver sobre estas formas de gobierno que particularmente también se han dado en nuestro país, ¿no? Gobierno de dictadura a través de un caudillo, gobierno de dictadura a través de una junta, y que vamos a ver, digamos, en la realidad cómo se ha producido y cuáles son los principales discursos que tienen estas formas de gobierno. Entonces, estas formas de gobierno ejercen el poder con el recurso, ¿no? En referencia a instrumentos clásicos de coacción, tales como el ejército, la policía, la burocracia, el poder judicial. Entonces, esta es una forma de dictadura simple. Así ha sido catalogada por Newman. Segundo, una dictadura de tipo cesarista, que consiste en la necesidad de popular, mayor sensibilidad política de grandes sectores de la población. Una forma de gobierno que por lo general goza con el respaldo de la sociedad debido al prestigio heroico de sus conductores, ¿no? Fíjense lo que estamos diciendo. Entonces se trata también de crear un relato detrás del caudillo, se trata de crear un relato detrás de ese gobernante. Por eso es que se le dice gobiernos de tipo socialistas como en la antigua Roma. Y el tercero habla de estos gobiernos de dictadura totalitaria que tiene una serie de rasgos, por ejemplo, primero, el paso del Estado de Derecho al Estado policial. Ese es un primer elemento esencial y sigo colocándolo aquí con rojo para poner énfasis en ese elemento característico. Segundo, la sustitución de un sentido difusionista del poder por su rigurosa concentración. Estamos hablando de la incompatibilidad con la división de poderes. Entonces, aquí no existe ya en un gobierno de tipo de dictadura totalitaria. Luego tenemos también la existencia de un partido estatal en situación de monopolio, que refuerza los instrumentos tradicionales de control, que ya estábamos mencionando en el inciso anterior, insuficientes en la moderna sociedad para la práctica de una rígida dictadura, al tiempo que permite una imitación ritual de la forma democrática. Ningún gobierno totalitario va a decir que es antidemocrático. Más bien ellos se precian de ser totalmente democráticos. Entonces, esa es una característica que podemos encontrar en estas formas de gobierno. Otro aspecto también esencial tiene que ver con la pretensión de control de la sociedad a través del liderazgo ejercido por el dictador, la sincronización de las organizaciones sociales más significativas, la atomización de la vida pública y el desarrollo de la propaganda de tipo político. Entonces, indudablemente aquí los medios de comunicación pasan a ser tomados por el gobierno central como un mecanismo de difusión, ¿no? Y por último, la utilización sistemática del terror, un terror que alcanza su máxima eficacia como resultado de su arbitrariedad y el desdibujamiento de la frontera entre lo ilegal y lo desleal. Fíjense ustedes esa tergiversación. Entonces, aquí no estamos exagerando. Recuerden ustedes que esta revisión que estamos haciendo corresponde pues a estudios concienzudos acerca de lo que ha pasado en la historia y que luego se han traducido en la elaboración de diferentes teorías que explican los elementos y las características esenciales de cada una de las formas de gobierno. Entonces, digamos que son las conclusiones a las cuales se ha llegado después de un análisis exhaustivo ocurrido a lo largo de la historia sobre las diferentes formas de gobierno. Y, en definitiva,
terminamos con esta forma, digamos, de gobierno, que es un gobierno de tipo autoritario, y donde lo empezamos a sintetizar de esta manera. Hay en esta forma de gobierno una única instancia de poder que monopoliza su ejercicio y los ciudadanos se ven impedidos para practicar una participación política propia de un contexto político liberal y democrático. En un contexto político liberal y democrático. Entonces, la propensión que existe de la dictadura autoritaria no se limita a la esfera de lo político, sino que también manifiesta el mismo interés de la totalitaria respecto de una omnipenetración social. Es decir, fíjese cómo aquí lo hemos visto de manera inversa. Primero hemos visto el totalitario y después estamos viendo el autoritario, pero en esa sucesión desde un gobierno democrático, comienza justamente así, gobierno democrático, luego le sigue un gobierno de tipo autoritario y al final un totalitario y después ya una dictadura, una dictadura total, ¿no? Donde vamos a ver de que generalmente estos han sido características de gobiernos militares. Pero en la actualidad hemos visto que algunos gobiernos no precisamente son militares, pero son dictadores, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno autoritario se abre a formas de participación y control del poder que pueden establecer una no despreciable diferencia con el estilo y las prácticas totalitarias, ¿no? Entonces, eh, ahí vemos nosotros que esto se puede dar paso a paso y como en algún momento decíamos, siempre pues el poder ha sido una de las grandes preocupaciones del ser humano. Preocupaciones en el sentido de primero acceder al poder y después que acceden al poder de conservarlo, ¿no? Y luego de perpetuarse en definitiva en ese poder que pueden ostentar. Y luego de esto, ya para cerrar, digamos, esta forma de gobierno, en esta tercera parte del capítulo que estamos revisando, cuando ya de manera antelada nos hemos hecho referencia a lo que es el Estado, a lo que es la nación, a una definición jurídico-política primero, a una definición sociológica cultural después con la nación, y ahora con el gobierno a las distintas formas de las instituciones que se tienen en un Estado y a las deformaciones que pueden haber en el desarrollo de esas instituciones por parte del Ejecutivo, o mejor dicho, en la gestión que el Ejecutivo hace sobre las instituciones existentes. Pero aquí existen otras teorizaciones, otras tipologías, otras clasificaciones de los gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, este autor Blondel habla de dictaduras estructurales y dictaduras técnicas. En el primer caso, se originan como consecuencia de la crisis de legitimidad de un régimen tradicional, bien por razones de carácter fortuito, por ejemplo, los avatares bélicos, o bien por razones de orden económico y social que también se han dado en muchos estados. Entonces, cuando hay una crisis de legitimidad de un régimen de tipo tradicional, entonces puede dar lugar también a estas dictaduras de tipo estructural. Y las dictaduras técnicas están caracterizadas por el peso de factores exógenos a la vida del Estado afectado, ¿no? Entonces, un poco a veces, inclusive, fíjense la trivialidad, ¿no? En la cual estas formas de gobierno aparecen. Pueden empezar un país con un gobierno de tipo de dictadura y esto a veces puede influir y generalizarse en toda una área, en todo un sector, en todo un continente, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Sudamérica entre los años 60 y los años 70. Y por último, de moda se puso que todos los militares iban a ser los presidentes, ¿no? En toda América Latina. Y de hecho así ocurrió porque era una tendencia que existía. Entonces se produjo una
especie de dictaduras técnicas en los países en una determinada región, como el caso que le estoy mencionando de América Latina. Entonces, compañeros, en este tema hemos visto pues cómo podemos sintetizar los elementos más característicos y sobre todo los objetos más característicos de estudio dentro de la ciencia política, como es el, eh, como es el Estado, el gobierno, la nación, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esa caracterización que hemos hecho de una manera muy sintética, ¿no? De tal manera de tener una visión de todas las formas de gobierno. Acabo de percibir que han entrado otros compañeros en la sala. Pueden activar sus videos para que realice el registro, por favor. Faltan tres todavía. Hay algunos dichos que nosotros escuchamos dentro de nuestras conversaciones actuales, donde dicen hay que conocer la historia, ¿no? Para no estar condenado a repetir sobre todo la mala historia, ¿no? Entonces eso es muy importante y sobre todo vean ustedes la particularidad en la cual estamos haciendo la revisión de esta materia, que es una asignatura que complementa toda nuestra formación como economista, porque como muchas veces le he mencionado, eh, el economista como una instancia esencialmente técnica, como una profesión, una ciencia esencialmente técnica, debe convivir con la clase política. Entonces, de esa manera nosotros a través de esta asignatura y sobre todo a través de estos relatos históricos que vamos revisando, empezamos a conocer más la idiosincrasia de la clase política para poder tratar con ellos. En muchas ocasiones hemos mencionado el hecho de que nosotros debemos concentuar, debemos negociar con la clase política que tiene el poder y, como les decía en la anterior clase, tiene la sartén por el mango en la toma de decisiones. Si nuestro papel, ¿no?, de cientista económico es establecer las mejores recomendaciones en ese orden económico, debemos hacerlo de manera consensuada con la clase política para que nuestras propuestas tengan éxito. Generalmente el economista está muy asociado, ¿no?, al aparato estatal, ¿no?, hablando del sector público. Indudablemente también estamos muy vinculados al aparato privado a través de las diferentes unidades económicas, de acuerdo a la especialidad que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra formación y cuando también nos especialicemos, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos de la parte política son muy importantes tomarlos en cuenta. Entonces, esta materia eminentemente teórica amerita pues que nosotros seamos unos acuciosos en el tema de la lectura. Y fíjense el material que les he ya ido proporcionando en torno a cada uno de los temas, son extractos de los acápites más importantes dentro de lo que es la doctrina de la ciencia política y que están divididos en estos 6 temas que vamos a ver a lo largo del semestre. Entonces, estos 2 capítulos que acabamos de concluir, ¿no?, es como si fueran el marco teórico, ¿no?, de la ciencia política, el marco teórico filosófico sobre todo,
¿no? Entonces, toda ciencia, toda disciplina tiene su filosofía, pero tiene también su epistemología, ¿no? Su propia teoría del conocimiento. Pero además tienen sus teorías gestadas que sustentan cada uno de los temas que vamos revisando. Y justamente en el siguiente tema que vamos a comenzar, vamos a ver esas teorías propias de la ciencia política y que en algunos casos se ha compartido con la economía como ciencia social, porque la ciencia política, no la economía, son ciencias sociales. Bien, aquí tengo a Luis Miguel y Dian, creo que no han activado todavía, están teniendo algún problema con su video. Walter, Dian son los que faltan, ¿no? Bien. Con esto hemos concluido este capítulo y nuestro siguiente capítulo tiene que ver con las teorías clásicas, ¿no? Y las teorías modernas en materia de ciencia política. Entonces, este capítulo de las teorías y los métodos lo vamos a ver en dos partes. Y esta primera parte, que va a ser a las teorías clásicas, aquí vamos a encontrar todos los fundamentos epistemológicos dentro de la ciencia política y que hacen, ¿no?, a la sustentación de toda esa teoría que vamos a ir revisando, que es una parte pues, central de la materia, ¿no? Bueno, compañero, haciendo un paréntesis aquí en nuestro avance, ¿no? No recogí la listita, no me la pasó porque tuvimos acorreteos ahora eh, de los que asistieron a la reunión con los pares. ¿Cuál es la impresión que tuvieron?